Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Esta es la parte 2 del caso del culto de la secta de Tony y Susan Alamo. Ayer subí la parte 1 y si no la has visto, recomiendo que la veas, porque en la parte 2 hay mucha información que para que se entienda se tiene que saber el contexto y es el que cuento en la parte 1. Así que bueno, para continuar con este caso que se pone mucho peor, antes voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok. También si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ahora ya empecemos con la parte 2 de Tony y Susan Alamo. En la primera parte nos quedamos en cuando Susan y Tony entraron en la casa de Ed, que Ed era el novio de Jane, la hija de Susan, y Susan comenzó a dar sermones a todo el mundo, a decirles que necesitaba su ayuda, que necesitaba hombres fuertes cristianos para que se unieran a su ejército de cristianos, y muchos de ellos querían unirse. Como vimos en la parte 1, Susan tenía como este poder de persuasión, que dijera la cosa que dijera, la gente la creía y era como muy convincente con sus argumentos. Así que mucha gente quiso unirse al culto. Susan argumentaba que el mal vendría a la tierra y estaba creando un movimiento para luchar contra el mal en nombre de Dios. A partir de ahí, Susan y Tony comenzaron a ir a casa de Ed y Chuck muy seguido, todas las noches, ya que por las noches la gente iba a esa casa, entraban, salían, porque era una casa de fiestas, para reclutar a más gente para su ejército. Susan daba sermones toda la noche, o sea, iban a casa de Ed y Chuck y Susan se ponía a dar sermones. Y el tema se popularizó por el vecindario y la gente iba a casa de Ed por la noche para escuchar a Susan. Más adelante empezaron a crear folletos y mandaban a personas a la calle para que repartieran los folletos y reclutaran a más miembros. Empezaron a llamar a la casa de Ed The Music Square Church, la convirtieron en una especie de iglesia. Cuando los miembros salían a la calle a repartir folletos, también gritaban arrepentiros y cosas así. Bueno, gritaban palabras así y repartían los folletos. Mucha gente empezó a unirse al culto. Eran seguidores de Susan y Tony, aunque principalmente eran seguidores de Susan, que era la persona que cautivaba a todo el mundo. Entonces Susan y Tony cada vez pasaban más tiempo en la casa de Ed, la que habían convertido en una iglesia, y finalmente empezaron a invitar a las personas que se convertían en sus seguidores a mudarse al apartamento de Ed. Susan llamaba a sus seguidores bebés cristianos y le decía a los bebés cristianos que podían vivir en el apartamento de Ed, porque como secta pues debían vivir todos juntos. Algo que usaba Susan para convencer a la gente de unirse a su ejército cristiano era que decía que ella había tenido cáncer terminal y que con fe se había curado, lo que era totalmente mentira. Ella nunca tuvo cáncer. También Susan y Tony odiaban la religión católica y en sus sermones atacaban al catolicismo. Le decían a sus seguidores, a sus miembros, que la Iglesia Católica era la responsable del asesinato de John F. Kennedy, de Abraham Lincoln, etc. Ellos decían que la Iglesia Católica, junto al gobierno, las autoridades, eran sus enemigos, eran el mal. También empezaron a llevar a los miembros que se unían a su culto al mar y allí Susan y Tony los bautizaban. Todo esto era una increíble mentira de Susan y Tony. Todo lo que le decían a los seguidores era mentira. Lo de que estaban creando un movimiento era mentira. Susan y Tony simplemente querían el dinero de sus seguidores. Le decían a los seguidores que eran especiales porque eran elegidos por Dios y finalmente les decían que tenían que donarles su dinero, sus cheques de sus ingresos, sus salarios, sus cheques, los que tenían ayudas, porque tenían que ayudar a la iglesia, ¿no? Decían que todo este dinero era para mantener la iglesia, este movimiento, pero Susan y Tony se quedaban con todo este dinero.
El culto siguió creciendo y ya no cabían en la casa de Ed. Eran demasiadas personas. Los vecinos también se empezaron a quejar y a llamar a la policía constantemente. Para ese entonces ya era 1969 y el culto de los Álamos decidieron mudarse. Susan y Tony decidieron que el culto se mudaba a una casa de 2 pisos situada en West Hollywood. La casa estaba al lado de Sunset Strip, que es una calle muy concurrida en Hollywood, por lo que era perfecto vivir allí y mandar a los miembros del culto a esa calle, a Sunset Strip, y que siguieran captando seguidores. Una vez se mudaron en esta casa, Susan y Tony obtuvieron la documentación necesaria para convertirse oficialmente en una organización que se dedicaba a la religión. Pero en realidad simplemente lo hicieron para evadir impuestos, porque si tenían una organización no estaban exentos de pagar impuestos, algunos tipos de impuestos. Una vez en la nueva casa y ya siendo una organización oficial, Tony y Susan también empezaron a controlar a sus miembros y a establecer normas bastante estrictas que sus miembros estaban obligados a seguir. Entre estas reglas estaba prohibido coquetear con nadie ni tener una relación romántica con nadie a no ser que Tony o Susan lo aprobaran. O sea, un miembro no podía decidir quién era su pareja, siempre tenía que ir a Susan y a Tony y preguntarles: ¿puedo ser pareja de esta persona? Segundo, tenían prohibido criticar el culto o criticar a Susan y a Tony. Estaba prohibido cuestionar cualquier cosa que dijeran Susan y Tony. Prohibido esconder dinero. Todo el dinero que tenían se lo tenían que dar a Susan y a Tony, y si ellos descubrían que alguien estaba escondiendo dinero, pensarían que la persona estaba poseída por un demonio, por lo que tendrían que sacarlo del culto. También empezaron a crear una estructura jerárquica en el culto. Los miembros más leales a Susan y Tony se convirtieron en los supervisores, encargados de vigilar a todos y todo cuando Susan y Tony no estuvieran presentes. Y por último había otra norma. Esta norma se llamaba preguntas a la lista de Tony o solicitudes para Tony, algo así. Y es que los miembros tenían que pedirle permiso a Tony, tenían que escribir una carta o algo así que pasaba a la lista de solicitudes, porque tenían que pedirle permiso a Tony para hacer cualquier cosa, para ir a tomar un café con X amigo, para quedar con esta persona, para hacer esto, para hacer lo otro, cualquier cosa, Tony tenía que dar el permiso. Pero realmente estas solicitudes que eran enviadas, o sea, dirigidas a Tony, en realidad Susan era quien decidía todo. Susan era el cerebro del culto y realmente Tony no era nadie sin Susan. Susan era la persona que cautivaba, Susan era quien daba sermones, quien dirigía todo. A todo esto, Jane, su hija Tiffany y Ed vivían en el culto. Jane sabía que todo era una mentira de su madre y Tony para obtener dinero, conocía perfectamente a su madre, pero Ed se creía todo lo que decía Susan y era realmente un seguidor leal. Jane estaba bastante preocupada porque veía que su novio tenía el cerebro lavado, que Ed estaba cambiando totalmente de mentalidad, se había convertido en otra persona, estaba hipnotizado por Susan. Jane le dijo a Ed que lo amaba, pero que quería dejar el culto. Ella realmente lo hizo para ver la reacción de Ed, para ver si todavía contaba con él, o sea, para ver si él era más leal a ella o al culto. Y Ed le respondió a Jane que él quería quedarse en el culto, pero por encima de ello iba ella y que no quería perderla. Ed luego le pidió matrimonio a Jane y se iban a casar. Susan iba a casarlos, Susan iba a ser quien oficializaría la boda, pero al último minuto Susan decidió que no era justo que ella los casara, sino que los tenía que casar Tony. Pensar lo que fue para Jane esto, o sea, Jane no podía ni ver a Tony aunque vivía con él. Tony abusó de ella cuando ella era una niña, su madre no se la creyó y ahora su madre quería que Tony fuera la persona que oficializara la boda de Jane. Entonces Ed y Jane se casaron y más adelante tuvieron una hija llamada Sarah. Para ese entonces la relación de Ed y Jane comenzó a ir cuesta abajo. Ed tenía el cerebro muy lavado por el culto y se comportaba totalmente de otra manera. Ya no era la persona que solía ser. Algo que hizo que Jane no pudiera más fue un día que la llamaron para anunciarle de que su padre Saúl
había fallecido en un accidente de coche y que tenía que ir a identificar el cuerpo. Jane fue a identificar el cuerpo de su padre, totalmente destruido por el accidente, y cuando volvió a casa estaba destrozada. Se acurrucó en la cama y Ed, en lugar de apoyarla, estar con ella, lo que hizo fue intentar tener relaciones sexuales con ella, y ella lo rechazaba y le decía: ¿qué estás haciendo? Acabo de volver de identificar el cuerpo destruido de mi padre que ha muerto en un accidente de coche. Y Ed le dijo: es tu deber como esposa tener relaciones sexuales conmigo. Jane ya no podía más, ya no quería estar con Ed, ya no quería estar en ese lugar. No quería que sus hijas Tiffany y Sarah crecieran en ese entorno, crecieran en una secta. Y un día se reunió de coraje y le dijo a su madre Susan que quería abandonar el culto. Susan le respondió que la iba a matar, porque no había manera de dejarla ir ya que tenía demasiada información. Susan sabía que su hija Jane sabía todo, sabía que todo era una estafa, sabía que Susan solo quería dinero. Entonces tal cual le dijo: no puedes irte porque si te vas te voy a matar. Jane se fue a su habitación y comenzó a empacar sus cosas. Estaba en la habitación con sus hijas y llamó a un taxi para que las fuera a recoger. Mientras, Susan le fue a decir a Tony y a Ed que Jane se quería ir, que cogería a las niñas y se iría y que no podían dejarla ir, y fueron hasta su habitación y empezaron a picar a la puerta e intentar abrir. Lograron entrar a la habitación. Jane en ese momento estaba muerta de miedo con su hija Tiffany detrás de ella, con su hija Sarah en sus brazos. Le quitaron a Sarah de los brazos y luego, entre los tres, Tony, Susan y Ed, comenzaron a pegarle una paliza. Todo esto delante de sus hijas. Y Tiffany ya tenía conciencia, en ese entonces era una niña pequeña, pero ya lo estaba viviendo todo. Para eso llegó el taxista que había llamado Jane y lo vio todo. Pero Susan y Tony salieron y le dijeron al taxista que eran pastores y que le estaban haciendo un exorcismo a esa chica, a Jane. Luego Tony sacó $100, se los dio al taxista, el taxista cogió el dinero y se fue. Pero de repente apareció la policía en la casa. Resulta que cuando estaban intentando entrar en la habitación y Jane estaba con su hija Sarah en los brazos, llamó a la policía. La policía empezó a tocar a la puerta pidiéndoles que los dejaran entrar. Y Susan le dijo a Tony y a Ed que se limpiaran la sangre porque le habían dado una paliza tremenda a Jane y estaban llenos de sangre de ella y ella también estaba llena de sangre. Entonces Susan les dijo que se limpiaran la sangre y que dejaran entrar a la policía. Susan estaba furiosa con su hija por haber llamado a la policía. Cuando entró la policía les dijeron que era Jane quien los había atacado a ellos. La policía se acercó a Jane y le preguntaron qué había pasado. Obviamente vieron que Jane estaba completamente llena de heridas. Ella les explicó todo, pero la policía le dijo que bueno, que era su palabra contra la de ellos. Y Jane les dijo: mirar, me da igual lo que creáis, yo solo quiero coger a mis hijas e irme de aquí. Entonces Jane le pidió al oficial de policía que se quedara en la casa mientras ella terminaba de recoger para vigilar que no le hicieran nada, y cuando se fuera ya que se fuera también el oficial. El oficial le dijo que sí, que esperaría, pero se lo dijo como de mala gana, en plan, venga, que no tengo todo el día. Entonces Jane se puso a recoger sus cosas y en un momento vio como el policía se iba hacia afuera. Ella fue corriendo y le dijo: oye, espérate, que no he terminado de recoger mis cosas. Y el oficial le dijo: no me voy a ir, solo voy a salir a decirle algo por la radio a mi compañero, pero date prisa, que estamos recibiendo llamadas, etc. Jane volvió a su cuarto, empezó a recoger. Estaba de espaldas a la puerta y su hija Tiffany delante de ella, y lo último que recordó Jane fue ver la cara de horror de su hija Tiffany y que empezó a chillar. Pasó el rato y Jane recuperó la conciencia y entonces se dio cuenta de que estaba sola en la habitación y sus hijas Tiffany y Sarah no estaban. La habían golpeado en la cabeza con un objeto y se llevaron a sus hijas. Jane inmediatamente llamó a la policía y les empezó a gritar: me habéis dejado y se han llevado a mis hijas. Entonces la policía volvió enseguida, inmediatamente a la casa, y vieron que Jane estaba sangrando por un lado de la cabeza y que sus hijas efectivamente no estaban. La policía fue donde estaba Susan, que en este momento estaba en su habitación, y le dijeron que les dieran respuestas, que dónde estaban las niñas. Susan no les decía nada, pero de repente se escucharon golpes en el armario de su habitación. Abrieron y allí estaba Tiffany y se enteraron de que Sarah estaba con Ed porque Ed se la había llevado. Llevaron a Jane y a Tiffany a la estación de policía
y le dijeron a Susan que cuando Ed llegara a casa le dijera que llevara a Sarah a la estación de policía. Mientras a Jane le empezó a sonar el teléfono, lo cogió y era un miembro de la secta diciéndole que si no le decía nada a nadie ni firmaba ningún papel ni nada en la estación de policía, le devolverían a Sarah. Jane le respondió: vale, no diré nada, no firmaré nada, lo único que quiero es a mi hija de vuelta e irme de allí. Entonces le devolvieron a Sarah y Jane por fin se fue con sus hijas a un lugar seguro a vivir una vida normal. Sin embargo, durante mucho tiempo fue atosigada por miembros del culto porque Susan y Tony no dejaban a la gente irse así de fácilmente. Enviaban a miembros a donde vivía Jane para que la atormentaran, etc. Saltamos al año 1970 y para ese entonces el culto de Tony y Susan ya tenía 200 miembros. Y todos vivían en esta casa al lado de Sunset Strip. Para ese entonces tenían problemas con las autoridades y decidieron que tenían que mudarse. Así que todos los miembros del culto se mudaron a 45 minutos de Hollywood a un lugar llamado Saugus Canyon. Allí montaron un complejo donde convirtieron un antiguo restaurante que había, gallineros, en dormitorios. También construyeron un muro alrededor del complejo y tenían en la entrada a guardias armados que eran los miembros del culto. Las condiciones en el complejo eran horribles, la gente pasaba hambre, estaban todos sucios, Susan y Tony no les daban agua, eran 200 personas viviendo en este complejo, pero Susan y Tony estaban impolutos, súper limpios, con ropa lujosa, tenían dentro del complejo una casa preciosa, comían todo lo que querían. Ellos se quedaban con todo el dinero, o sea, imaginar, estaban cobrando 200 cheques de todos los miembros y con este dinero ellos vivían de una manera súper lujosa. También Tony y Susan empezaron a poner en pie varios negocios y hacían que sus miembros trabajaran en ellos gratis, o si les pagaban sueldo, este sueldo luego tenía que ser devuelto a Tony y Susan de nuevo. Ellos les decían a sus seguidores que no necesitaban dinero, les daban ese tipo de sermones que decían que por hacer cosas para Dios no se tenía que cobrar. Cada vez más miembros se unían en el culto. Durante este tiempo que vivieron en Saugus Canyon se unieron 100 personas más, por lo que ya eran 300 personas. Imaginar el dinero que estaban cobrando Susan y Tony de 300 personas. Además controlaban todo sobre sus miembros, decidían quién se casaba con quién podían salir. Cuando alguien se hacía pareja, Tony y Susan les decían: no, es que Dios quiere que te cases con esa otra persona, o Dios no quiere que estés con esta persona. Todo lo atribuían a decisiones que escuchaban de Dios. Según Tony y Susan, o sea, convencieron a sus seguidores que ellos eran profetas, que recibían mensajes de Dios todo el tiempo. Algunos miembros del culto eran familias, había niños, había matrimonios con hijos. Y Tony y Susan a veces hacían que algunas parejas, algunos matrimonios tuvieran que separarse. Les decían que Dios había decidido que no debían estar juntos. Luego también casaban a muchas personas porque querían que nacieran muchos bebés en el culto y crecieran en el culto para que hubiera futuras generaciones en esta secta. Ellos cada vez se volvían más estrictos y en un punto llegaron a la violencia. Si a alguien, incluso niños pequeños, le faltaba el respeto al culto o a Susan o Tony o a Dios, serían castigados en una habitación donde se les daban palizas. Y según Susan, había que darles palizas para sacarles el demonio de adentro. A veces algún niño se portaba mal y Susan le decía a miembros del culto que le pegaran una paliza a este niño para sacarle el demonio de dentro, e incluso los padres del niño estaban presentes y estaban de acuerdo porque tenían el cerebro lavado, convencidos de que su hijo tenía el demonio dentro y que esa era la única manera de sacárselo. El culto comenzó a crecer muchísimo más y para 1973 Tony y Susan consiguieron emitir un programa por televisión. En este programa Susan solía presentar al culto y dar sermones sobre Dios y luego Tony cantaba. Si encuentro algún vídeo lo voy a dejar para que lo veáis. Thank you. And welcome to the next half hour with Tony and Susan Alamo. We're so glad to have you with us for this next half hour.
The Lord bless you, and we just pray to the Lord that we will be a blessing to you as you receive us into your homes, your offices, or wherever you are. So stay right here for the next half hour right with us. And now, Tony Alamo to sing Jesus is the Only Way. A partir de este show de televisión, Tony, Susan y su fundación se volvieron muy populares a nivel nacional. También comenzaron a ganar muchísimo dinero con este programa y las autoridades entonces empezaron a sospechar de ellos y a investigarlos al ver la cantidad de dinero que tenían Susan y Tony. Comenzaron a sospechar básicamente de que los Alamo no pagaban a sus empleados, y cuando Susan y Tony se enteraron de que las autoridades los estaban vigilando, decidieron que tenían que mudarse de nuevo. Esta vez decidieron irse a Arkansas, se fueron a Alma, el pueblo donde nació y creció Susan. Susan mintió a todos los miembros diciéndoles que se mudaban a Alma porque allí de niña tuvo una experiencia religiosa. Dijo que a sus 9 años tuvo tuberculosis y estaba muriendo, y un día Dios se le apareció, puso su mano sobre ella y la curó. Esto era totalmente mentira, ella nunca tuvo tuberculosis. Entonces se mudan a Alma, donde construyeron otro complejo para vivir todos allí. Y también en Alma empezaron a abrir negocios, una tienda de comestibles, una gasolinera, un restaurante, un taller de reparación de coches. Mirar todo el dinero que tenían estas personas para poner tantos negocios en pie. Y en estos negocios los empleados eran miembros del culto que trabajaban gratis. El restaurante en Arkansas que abrieron Tony y Susan se convirtió en un restaurante muy famoso y iban a comer ahí personas muy famosas, muchas celebridades de la época. Incluso Bill y Hillary Clinton comieron en ese restaurante. Y con esta fama que estaban consiguiendo en Arkansas, de nuevo las autoridades empezaron a sospechar de ellos. Pensaban que como una organización religiosa era capaz de conseguir tanto dinero, de crear tantos negocios, teniendo tantos empleados y aún así tener tantísimo dinero. También sospechaban así porque Susan y Tony llevaban un estilo de vida muy lujoso, mientras que los miembros de su fundación vivían en la precariedad. En esa época, el Departamento de Trabajo presentó en 1977 una demanda contra los Álamos por violaciones salariales, porque se dieron cuenta de que estaba muy claro que no pagaban a sus empleados. Hicieron un cálculo estimado de que Tony y Susan le debían $19 millones a sus empleados. Entonces, como estaban otra vez bajo los ojos de las autoridades, decidieron mudarse, esta vez al pueblo de al lado de Alma, y construyeron ahí otro complejo al que llamaron Georgia Ridge. A día de hoy, bebés que nacieron dentro del culto y ahora son adultos han dicho que vivieron en constante terror, tenían miedo todo el día, todo el tiempo. Sus padres dejaban que otros miembros les pegaran para sacarles el demonio de dentro, y les convencieron de que arderían en el infierno si salían de ese culto. Esas personas presentan a día de hoy un montón de secuelas psicológicas. En el año 1981, Susan y Tony consiguieron tener su segundo programa de televisión, en el cual mostraban su vida como cristianos, daban charlas, etc. Y poco después de comenzar este segundo programa de televisión, Susan fue diagnosticada con cáncer terminal. Cuando diagnosticaron a Susan, Tony entró en pánico. Susan iba a morir pronto y los miembros del culto no eran seguidores de Tony, eran seguidores de Susan, y él lo sabía, que a él no le seguía nadie. El 8 de abril de 1982, un año después de ser diagnosticada, Susan falleció con 56 años a causa del cáncer. Cuando Susan murió, uno de los miembros del culto que estaba cerca de donde estaba ella escuchó que Susan le dijo a Tony que dejara a los seguidores irse y terminara con todo esto, porque no confiaba en él, sabía que no mantendría el culto en pie, sabía que de alguna manera iba a complicar la situación si Tony pasaba a tener el control del culto, y así fue. Entonces Susan muere y Tony toma el control absoluto del culto. Ahora él era el único líder. En lugar de trasladar el cuerpo de Susan a la morgue o a una funeraria, etc., Tony ordenó que el cadáver de Susan se quedara en el complejo donde vivían, puso su cuerpo en mitad de una sala y le dijo a todos los miembros que empezaran a orar 24 horas del día, que se fueran turnando, porque iban a resucitar a Susan.
Entonces los seguidores hicieron eso, oraban durante 2 horas, luego paraban, empezaban otros a orar para tratar de resucitar a Susan. Tony no decía esto en serio. Obviamente Tony sabía que Susan no iba a resucitar. Él hacía esto para mantener a los miembros del culto con esperanzas de que su líder volviera y que se quedaran allí y no se fueran. Además, Tony empezó a decir que Susan le enviaba mensajes a través de Dios y todo el tiempo usaba a Susan de esta manera para que los miembros siguieran allí y él seguir cobrando los cheques de todos. Pasaba el tiempo y el cuerpo de Susan seguía en esta sala y al final uno de los miembros le dijo a Tony: oye, el cuerpo de Susan está bastante podrido y tenemos que enterrarla. Entonces Tony ordenó construir un mausoleo donde pusieron el cuerpo de Susan y Tony le dijo a todos los miembros que siguieran orando porque todavía era posible resucitar a Susan. Después de esto, Tony empezó a viajar bastante y desde otros lugares se grababa haciendo los sermones y los enviaba al complejo para que los seguidores pudieran reproducirlos. Y justo en esa época fue cuando la demanda que puso el Departamento de Trabajo por los pagos atrasados llegó el día del juicio. Tony perdió el juicio y tenía que pagar $19 millones a los empleados. Tony le dijo a sus seguidores que el gobierno iba a perseguirlos y el gobierno era su enemigo, era el demonio. A los miembros del culto les hicieron un lavado de cerebro de que tenían que tener pánico al gobierno, a las autoridades, y dijo que irían a por ellos y que si los atrapaban él sería quien caería, y estaba dispuesto a hacerlo porque como líder y seguidor de Dios y por esta lucha por Dios, él estaba dispuesto a caer por todos ellos. En ese entonces las palizas empezaron a aumentar y eran terribles. Tony constantemente ordenaba a miembros del culto dar palizas a otros miembros y hacía que las palizas fueran más fuertes que nunca. Además ordenaba poner el altavoz en la llamada y escuchar los gritos de quien estaba siendo golpeado. En su mayoría los miembros que mandaba a pegar palizas eran niños. En el año 1984 Tony conoció y comenzó a salir con una diseñadora de moda de origen sueco que vivía en Los Ángeles. Y esta diseñadora de moda se parecía bastante a Susan. Muy poco después que empezaran a salir, Tony le propuso matrimonio y ella dijo que sí y se casaron. Se rumoreó que esta mujer que se parecía tanto a Susan, Tony en realidad se casó con ella porque quería fingir que había resucitado a Susan. Entonces esta mujer le presentó a Tony a algunas personas que se dedicaban a la industria de la moda en Nueva York y como he dicho, Susan y Tony habían hecho bastantes negocios y uno de ellos eran de estas chaquetas que voy a estar poniendo fotos por aquí. Estas chaquetas eran una marca de ropa de Susan y Tony, de Los Álamo, del culto Los Álamo, las cuales fabricaban en talleres clandestinos los niños del culto y estas chaquetas fueron muy exitosas. Los niños no cobraban un solo centavo, básicamente explotación infantil. Y estas chaquetas fueron muy famosas. Michael Jackson en la portada de Bad llevó una chaqueta personalizada de Los Álamos. Miley Cyrus, Nicki Minaj, muchísimas otras celebridades llevaron estas chaquetas que fueron fabricadas por niños de la secta de Los Álamos. Probablemente todas estas personas no lo sabían. Yo he visto estas chaquetas muchas veces en fotos de celebridades y no tenía ni idea de que era el negocio de un culto, de una secta, pero esto me ha parecido un dato muy curioso. El matrimonio de Tony y la diseñadora de moda no fue bien desde el principio. Tony quería que ella fuera como Susan, quería que se involucrara en la iglesia tanto como Susan y la mujer no lo hacía. Entonces Tony empezó a ser violento con ella porque quería que fuera Susan. En varias ocasiones la golpeó y la intentó estrangular. La mayoría de veces la golpeaba cuando ella no quería mantener relaciones sexuales con él. Y él decía que Dios creía que tenía que golpearla por eso. 2 años después de casarse, ella decidió terminar esta relación. Sin embargo, Tony no la dejó tranquila. Durante años hizo que miembros de la secta la persiguieran y atormentaran. En 1985, un año después, Tony apeló en la corte tener que pagar los 19 millones de salarios atrasados, pero rechazaron la apelación y Tony debía también $7,9 millones en impuestos. En 1988, Tony Adamo fue acusado de abuso infantil.
Un niño llamado Justin Miller de 11 años había vivido con sus padres en el complejo de la secta de los Álamos. Sus padres eran miembros del culto, por lo tanto Justin también. El padre de Justin, un hombre llamado Carrie Miller, empezó a sentir que tenían que abandonar la secta porque se dio cuenta de que todo estaba mal ahí. Así que Carrie le dijo a su mujer: oye, tenemos que coger a nuestro hijo Justin e irnos de aquí porque esto no está bien, hay que salir de esta secta. Pero su mujer tenía el cerebro totalmente lavado y no quería irse. Tony se enteró de que este hombre, Carrie, quería irse de la secta y directamente lo echó. Carrie y su hermano, que estaban en una situación similar, también pertenecía a la secta, se fueron porque el hermano también quería irse, pero su mujer e hijos no. Bueno, su mujer no, los hijos pues no decidían, ahí no tenían palabra realmente. Por lo tanto, los dos fueron echados de la secta y cuando se estaban yendo empezaron a pensar que no podían dejar a sus hijos allí, por lo que planificaron entrar por la noche al complejo y tratar de llevarse a su mujer e hijos. Eso hicieron, por la noche entraron al complejo y Carrie llegó a escondidas hasta su habitación, le tocó el hombro a su mujer y le dijo: oye, tenemos que irnos de aquí, cojamos a Justin y vayámonos de aquí. Pero su mujer empezó a gritar llamando a los guardias de seguridad, los cuales entraron en la habitación y Carrie saltó por la ventana escapando. Tony tenía miedo de que Carrie y su hermano volvieran a entrar al complejo para intentar llevarse a su mujer e hijos y hizo que las mujeres de Carrie, su hermano e hijos fueran enviados a otro complejo para que Carrie y su hermano, en caso de que entraran al complejo por la noche, no los encontraran. Pasó un tiempo y Carrie y su hermano seguían pensando en sus hijos y descubrieron que estaban en este otro complejo y esta vez quisieron volver a ir, pero involucraron a las autoridades en todo el asunto, así que fueron al complejo con la policía y consiguieron sacar a sus hijos de allí. Y entonces, cuando Carrie ya estaba reunido con su hijo Justin le empezó a explicar todo lo que había vivido. Le dijo que fue golpeado brutalmente por los miembros del culto. Tony llamaba constantemente a los miembros del culto para decirles que le dieran palizas a Justin y el motivo era porque todavía quería a su padre Carrie. Porque en el culto, en las sectas, se supone que cuando un miembro, ya sea tu madre, tu padre, tu hijo, tu abuelo, salga de la secta, quien se queda dentro tiene que cortar todo contacto, tiene que dejar de quererlo, tiene que hacer como si esa persona hubiera muerto. Y Justin seguía pensando en su padre, por lo tanto Tony hacía que le pegaran palizas. A Justin lo golpearon hasta 155 veces seguidas y Tony ordenaba que los demás niños se sentaran rodeando a Justin y miraran cómo lo pegaban. También la madre de Justin estuvo presente durante todas estas palizas. Después de que Justin le explicara esto a su padre Carrie fue inmediatamente a la policía y la policía emitió en ese instante una orden de arresto contra Tony. Tony en ese momento estaba en Nueva York patrocinando las chaquetas exitosas y se enteró de que habían emitido una orden de arresto contra él, así que se dio a la fuga. Mientras todo esto llegó a los medios y empezó a salir toda esta noticia en los periódicos, y en 1990, cuando Tony llevaba 2 años fugado, la policía hizo una redada en el complejo del culto y todas las personas entraron en pánico, todos los miembros empezaron a correr porque le tenían pánico a las autoridades, empezaron a correr por el bosque y realmente la policía estaba allí para confiscar la propiedad de Tony Alamo por todo el dinero que debía. La policía comenzó a revisar todo el complejo y encontraron el mausoleo donde había estado el cuerpo de Susan y se dieron cuenta de que habían robado el cuerpo. Tony había emitido la orden a los miembros del culto de que se llevaran el cuerpo de Susan. En ese punto la secta se disolvió, cada miembro del culto se fue a donde pudo a vivir, pero Tony dijo que siguieran así, fueran a donde pudieran vivir y que esperaran a su siguiente orden. Entonces, mientras Tony estaba fugado, muchos de sus negocios fueron cerrados y subastados. Jane, la hija de Susan, se enteró de que robaron su cuerpo del mausoleo y presentó una demanda contra Tony porque ya estaba harta y quería enterrar a su madre. Las autoridades volvieron al complejo y encontraron una lista que contenía los nombres, fechas de nacimiento, números de teléfono de todos los miembros pertenecientes a la secta de los Álamo. Por lo que el FBI empezó a rastrear las llamadas de estos números de teléfono. Vieron que había un patrón por la mañana y por la noche. Todos estos teléfonos recibían la llamada de un mismo número. Lo rastrearon y vieron que venía de Tampa, Florida. Fueron y por fin encontraron y arrestaron a Tony Alamo. Lo llevaron hacia Arkansas para que enfrentara todos los cargos.
Sin embargo, pasó algo extraño, y es que mientras Tony esperaba los juicios de estos cargos, le dejaron salir bajo fianza y esperar en su casa a que llegara el día de los juicios. Y era muy raro porque Tony había estado 2 años fugado, así que no sé por qué le dejaron irse a casa a esperar para los juicios. Era evidente que podía volver a fugarse. Y mientras sucedía todo esto, lo más fuerte es que más gente se estaba uniendo a la secta, seguían entrando nuevos miembros. Cuando todo esto ya había salido en el periódico, que Tony era un estafador, etc. Ya había salido por todos los medios y la gente se seguía uniendo a este culto. Y ahora viene lo peor de este caso, y son los abusos a menores. Tony, para ese entonces, mientras estaba en la espera de sus juicios, vivía en la casa del complejo con todos los miembros del culto de nuevo y los nuevos que se habían unido, y él empezó a hablar sobre la poligamia y dijo que empezaría a seguir el Antiguo Testamento, en el cual se mencionaba que la poligamia estaba bien, etc. Y en sus sermones empezó a hablar de esto también. Entonces él comenzó a decir que estaba bien casarse con chicas que habían entrado en la pubertad, o sea que estaba bien, que para Dios con 13, 14, 15, incluso 12 años las chicas ya podían casarse. Entonces Tony es cuando empezó a abusar sexualmente de menores de la secta. Invitaba a las chicas a su casa del complejo y les decía que habían sido las escogidas por Dios para ser sus mujeres, y luego procedía a abusar sexualmente de ellas. Ellas se quedaban viviendo en su casa obligatoriamente, y él, además de sexualmente de ellas, también las maltrataba física y psicológicamente. La víctima más joven de Tony Alamo fue una niña llamada Desiree, de 8 años. Los padres de estas chicas sabían todo, sabían que estaban siendo abusadas sexualmente por Tony, pero para los padres esto estaba bien y creían que era un honor que sus hijas hubieran sido elegidas por Dios para casarse con el profeta Tony Alamo. O sea, imaginar el lavado de cerebro de estos padres. Sin embargo, por mucho lavado de cerebro que tengas, no puedo comprender cómo pensaban que estaba bien que un hombre abusara sexualmente de sus niñas. En 1994, Tony Alamo fue declarado culpable por todos los cargos y sentenciado a solo 6 años de prisión. Pero el culto continuó. Los miembros pensaban que Tony había caído por el enemigo, que lo habían atrapado, que se había sacrificado por el culto, y seguían en contacto con él por teléfono mientras él estaba en prisión, y las víctimas abusadas sexualmente por él lo tenían que visitar a prisión, y en prisión también eran abusadas sexualmente. O sea, no entiendo nada. Adelantamos casi 6 años cuando Tony ya estaba a punto de salir de prisión. Le dijeron que si no decía dónde estaba el cuerpo de Susan, no saldría de prisión, y él finalmente entregó el cuerpo de Susan. Tony salió de prisión y volvió al culto a vivir con sus víctimas menores. Para ese punto había exmiembros. Algunas personas habían salido de la secta, habían escapado, mejor dicho, salido no se podía salir, habían escapado de la secta mientras pasaba todo esto, mientras él estaba en prisión. Y estos exmiembros empezaron a escribir en foros de internet sus horribles experiencias en el culto. También las chicas que habían sido abusadas sexualmente, y estos foros llegaron al FBI. En 2006, Desiree, la niña de 8 años, de la que Tony había abusado sexualmente, tenía entonces 15 años y consiguió escapar de la secta. El FBI contactó con ella y le pidieron que les diera un testimonio para poder arrestar a Tony por estos actos. La chica, por supuesto, aceptó, dio una declaración sobre lo que había hecho Tony, todo lo que sucedió en esa secta, y el FBI ya tenía muchos cargos para presentar contra Tony Alamo. De nuevo, fueron al complejo, pero Tony no estaba. A todos los niños del complejo los sacaron de ahí y los pusieron en casas de acogida, y les dijeron a los padres que si salían del culto podrían recuperar a sus hijos, solo si salían del culto, y los niños crecían fuera del culto. Pero la mayoría de padres no aceptaron, prefirieron quedarse en el culto que recuperar a sus hijos. Pasó poco tiempo y la policía por fin encontró a Tony, que se estaba escondiendo en un hotel en Arizona. Fue arrestado y comenzaron los juicios. Muchas personas, exmiembros de la secta, testificaron contra él. Desiree, la que fue abusada con 8 años, también testificó contra él, y su madre en el juicio testificó en contra de ella. Dijo que era una mentirosa compulsiva, que mentía, que Tony no había hecho nada, etc.
En 2009, Tony Alamo fue condenado a 175 años de prisión y en 2017 falleció a causa de diabetes y otros problemas de salud. Y a día de hoy todavía hay miembros activos de esta secta. Y se siguen reclutando miembros. Esto es todo sobre el caso de los Alamo. Es un caso que se ha hecho bastante largo, pero había mucha información. Me parecen espantosas las sectas y los casos de sectas son terribles y espantosas. Siempre sucede lo mismo dentro de las sectas. Es horrible. Si os gustan este tipo de vídeos, también tengo el caso de la secta de Charles Manson. Y podéis dejarme en comentarios si os gustaría que haga más casos sobre sectas. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver mis vídeos. No olvidéis seguirme en mis redes sociales, suscribiros al canal, dejar un me gusta y comentar qué opináis sobre este caso. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!